Buenos días, Dios me les guarde, Dios les bendiga esta mañana. Dios cubra tu vida, tu corazón, te dé fuerza, te dé fortaleza espiritual. Dios renueve tu ser, Dios te bendiga, Dios te proteja grandemente y que todo lo que hoy emprendas, todo lo que hoy debas realizar, lo puedas hacer de la mano de Dios y con la fortaleza de Él. Podamos permanecer a pesar de las circunstancias o de las situaciones que se puedan presentar. Vamos a estar allí firmes, determinados, confiados en lo que Dios hace, confiados en su amor, en su poder, en su verdad, en su misericordia, confiados en esa esperanza viva, esa esperanza especial que solamente está en Dios. Qué impactante es una buena noticia. En ocasiones pareciera ser que las malas noticias son más impactantes que las buenas. Pero hay muy buenas noticias que la verdad deberían marcar nuestra vida, deberían estar allí siempre. En ocasiones no le damos ni la importancia, la relevancia a una buena noticia. Y hay muy buenas noticias que permanecen en el tiempo, hay muy buenas noticias que están allí. Es más, en la traducción de la palabra evangelio significa eso, buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Qué bueno que esta mañana meditemos, pensemos, reflexionemos sobre ello, sobre las buenas noticias que Dios tiene para ti y para mí. Y que esas buenas noticias sean aliciente, determinado, firme y especial en nuestras vidas, sean verdaderamente un levantarnos en medio de todas y cada una de las condiciones que nosotros vivamos, que pasemos o que enfrentemos, sea un levantarnos espiritualmente allí. Por eso, esta mañana fortalece tu corazón, esta mañana ten en cuenta que Dios tiene mejores noticias para tu vida que cualquier otra circunstancia que tengas que enfrentar hoy. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, en este tiempo en las manos de nuestro buen Dios, fortaleciendo nuestro corazón en Él. Rey maravilloso, Dios eterno, te bendecimos, Señor, te honramos. Te exaltamos esta mañana, Señor, te damos alabanza y honor, Dios mío, por todo lo que tú estás haciendo y harás, por todo lo que estás guiando, Señor, en nuestras vidas, por todo lo que tú estás trayendo, Señor, porque tú eres Dios, Señor, que fortalece nuestro corazón, eres Dios que fortalece nuestro espíritu, eres Dios que fortalece nuestra vida, eres aquel, Señor, que sustenta nuestro ser, Dios mío, Señor, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, con todas las fuerzas de nuestro corazón, exaltamos tu presencia, maravilloso Dios, Señor, y bendecimos tu santo nombre, bendecimos tu poder, Señor, bendecimos tu misericordia, bendecimos tu gracia, bendito Dios de los cielos, Señor, en todo lo que tú estás haciendo y harás, en todo lo que tú estás trayendo y traerás, Señor, Dios mío, con la fuerza, con la fortaleza, con la dirección de tu Espíritu, Dios de los cielos. Gracias, amado, gracias, bendito, gracias, Rey de Reyes, gracias, Señor de Señores, gracias, Santo Dios de Israel, Señor, nosotros te glorificamos, nosotros, Señor, proclamamos tu verdad, proclamamos tu grandeza, bendito Dios de los cielos, Señor, gracias, maravilloso Rey, gracias, Santo Dios mío, declaramos que la gloria tuya, que el favor tuyo, que el poder de tu Espíritu, Señor, que tu majestad, esa esperanza firme, viva y determinada en nuestros corazones. Tú eres, Señor, Dios mío, quien la trae. Tú eres, Señor, Dios mío, que nos sostiene. Tú eres, Señor, Dios mío, que nos levanta. Tú eres, Señor, Dios de los cielos, que nos prepara. Tú eres, Señor, aquel restaurador de vida, Dios mío, en nuestro corazón, Señor. Ven, Dios mío, opera en nuestras vidas, opera en nuestro ser, Señor, derramando, renovando, santificando, fortaleciendo, ministrando nuestras vidas, Señor. Con la esperanza firme y determinada de tu Espíritu, Señor, en nuestro corazón, Dios de la gloria. Hoy te bendecimos, Señor, hoy te honramos, Señor, hoy exaltamos tu santo nombre, Señor. Hoy, Dios mío, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, bendito Dios de los cielos, porque nosotros fallamos, porque faltamos muchas veces, Dios mío, a lo que tú, Señor, has dispuesto para nuestras vidas, Señor, pero te pedimos, Dios de los cielos, que renueves tu misericordia en nuestras vidas, Señor, que tú te glorifiques, amado Señor, que tú sustentes nuestro corazón, Señor, y que no nos sueltes de tu mano, que guíe nuestro caminar, Señor, que tu gracia y tu fortaleza esté con nosotros, que tu dirección en nuestras vidas, Señor, que prepare nuestro corazón para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, maravilloso Dios.
Prepare nuestra vida, Señor, para rendirte, oh Dios de los cielos, nuestro ser, Señor, en tu presencia. Maravilloso Dios, gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú has determinado, por todo lo que tú estás haciendo y harás, Señor, en nuestras vidas, Dios mío, Señor, porque aquí, Señor, no se ha cortado tu diestra para bendecirnos, no se ha cortado tu diestra para sustentarnos, Señor, no se ha cortado tu diestra, Señor, para fortalecer nuestras vidas, para fortalecer nuestro corazón, amado Dios, no se ha cortado tu diestra para levantarnos, amado Señor, nos ha cortado tu diestra, Señor, para renovar nuestro corazón, bendito Dios de los cielos, Señor amado, y fortalecer nuestro espíritu. Por eso, Dios de los cielos, te damos alabanza, Señor, y te damos exaltación, Dios mío. Ven, llénanos, Señor, oh Dios, cúbrenos esta mañana, Señor, con el poder de tu gloria. Cúbrenos esta mañana con el poder de tu Espíritu, Señor. Envía sobre nosotros tu paz, Señor, tu aliento, tu misericordia, tu verdad, Dios mío. La fortaleza y la dirección de tu Espíritu, Señor, Dios de los cielos, para manifestar, Señor, tu presencia, para manifestar, Señor, tu poder, para manifestar, Señor, tu gloria, para manifestar, Señor, la presencia de tu Espíritu, nuestro corazón, Señor. Por eso te bendecimos, Señor, y te honramos. Por eso glorificamos tu santo nombre. Por eso glorificamos, Señor, tu poder. Bendito Dios de los cielos, Señor. Ven, engrandece tu santo nombre. Engrandece, Señor, tu verdad, Dios mío. Señor, alienta nuestro corazón, Señor, Dios mío, con tus maravillas. Bendito Rey, en el nombre de Jesús, amado Rey, ahora, Señor, nosotros te lo pedimos, Santo, nosotros te lo pedimos, Rey de los cielos, Señor, llénanos, bendito Dios, llena nuestras vidas, bendito Rey de gloria, en el nombre de Jesús, llena nuestro corazón, Señor. Padre, envía tu misericordia, envía esa restauración, envía, Señor, esa gracia, maravilloso Dios, envía sobre nosotros, Señor, esa libertad, y bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, Padre, por tantas cosas tan especiales, maravilloso Dios, tantas cosas tan únicas, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amado Señor. Gracias, poderoso Rey, gracias, soberano Rey, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, renuévanos, Dios de los cielos, ahora, renueva nuestro corazón ahora, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, y trae sobre nosotros la restitución de tu Espíritu Santo, bendito Dios, la restitución, bendito Rey de la gloria, de tu verdad, Señor, en el nombre santo de Jesús, Dios mío, Señor, gracias por glorificarte, gracias, bendito Dios de los cielos, Señor, por restaurar, maravilloso Dios, en nuestras vidas, por restaurar en nuestro ser, bendito Dios de los cielos, Señor, llénanos, amado Dios, ahora, en el nombre de Cristo Jesús, llénanos, Señor, este día, bendito Dios de la gloria, Señor poderoso, Padre celestial, gracias, soberano Dios, gracias, bendito Rey de reyes, gracias, Señor de señores, Dios mío, por tanto, Señor, por tantas cosas, bendito Dios de los cielos, que tú, Señor, estás preparando en nuestras vidas, que nos estás sustentando, bendito Dios del cielo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, te bendecimos, Señor, te honramos, bendito Dios, te exaltamos, Señor amado, a ti, bendito Dios del cielo, Señor, hoy, bendito Padre celestial, Señor, por tantas cosas tan especiales, maravilloso Dios, Señor, renuévanos en ti, bendito Dios, renuévanos en tu presencia, bendito Dios de los cielos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, nosotros, Dios mío, declaramos, Señor, tu verdad, declaramos tus maravillas, declaramos, Señor, tu grandeza, Señor, oh Dios de los cielos, declaramos, Señor, que la gloria de tu santo nombre está aquí, bendito Dios, esta mañana, Señor. Hoy te pedimos, Padre celestial, fluye esta mañana, Señor, trayendo restauración, trayendo tu presencia, tu firmeza espiritual, trayendo, bendito Dios de los cielos, sobre tu pueblo, bendito Rey de la gloria, esa respuesta, Señor, por la cual, Dios mío, tantas personas tal vez hoy, Señor, te están clamando, te estamos clamando, Señor, envía tú esa respuesta, maravilloso Dios, Señor, y renueva su corazón, bendito Dios, y manifiesta tu gloria, Señor, y hoy tú, Dios mío, te encargues, Señor, de bendecir, de restaurar, de levantar, de fortalecer, de cubrir, de ministrar, Dios mío, sobre sus vidas, bendito Dios, gracias, Señor amado, por tantas cosas, bendito Dios, oramos esta mañana levantando la vida de Mauricio Yola delante de ti, clamamos, Señor, para que ahí esté tu diestra, clamamos para que ahí esté tu restauración, clamamos para que ahí esté la gloria
de tu santo nombre en este varón, Señor. Haz tu obra completa en él, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Oramos por Mónica Reynosa, Señor, te pedimos hoy que tú te glorifiques en ella, Señor. Desarraiga todo cáncer, Dios mío, esta mañana en el nombre de Jesús. Desarraiga toda célula cancerígena, Señor, y restaura hoy por el poder de tu palabra. Oramos, bendito Dios de los cielos, esta mañana, Señor, declarando tu gloria en Alberto Monroy, Señor, clamamos por él, Dios mío. Señor, que tu mano extendida esté sobre Alberto, que tú manifiestes tu gloria en él, Dios mío. Ahora, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ven, Dios de los cielos, ven, Rey de gloria, ven, Rey de reyes, Señor, con tu presencia y tu majestad, Dios mío. Ven, Señor, en el nombre santo de Jesús te pedimos, Señor, que sustentes la vida de Alberto, Señor, que traigas sobre él, Dios de los cielos, una restauración poderosa, Dios mío, esta mañana, que hagas esa obra completa y que él se levante para testificar, Señor, de tus maravillas, amado Dios. Oramos por Estefanía Arce, Señor, te clamo por tu sierva, Señor, te pido que hagas esa obra completa en ella, Dios mío, en Julia, Señor, en Teresa, tú manifiestes tu gloria sobre sus vidas, tú traigas tu restauración sobre ellos, Dios mío, Señor, guárdales, guarda la vida de Jorge, Señor, oramos, Dios mío, porque tú eres su sustentador, porque tú eres aquel Dios de los cielos, Señor, que le cubre, Señor, que le sostiene y que bendice su ser, Dios mío. Te clamamos esta mañana, Dios de la gloria, por la vida de William Delgado, Señor mío, Dios de los cielos, te pedimos que tú, Señor, te glorifiques allí, que manifiestes tu presencia y tu poder en William, Señor, que tú lo renueves, que lo santifiques, que lo levantes, Dios mío, en victoria, Señor, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria. Gracias, amado Rey. Gracias por la vida de Ginette, Señor, oramos por ella, tú le levantes, tú bendigas, Señor, su ser, tú restaures su salud, Señor, oramos por Ángela Salazar también este día. Ven, cubre la vida de Ángela, Señor, guárdala, bendito Dios de los cielos, por ella, por Edier, Dios mío, oramos, Señor, por la salud, oramos para que tú estés allí, para que tu diestra, Señor, y tu gracia esté sustentando su ser, sé tú manifestando tu gloria, tu unción, Dios mío, sobre sus vidas, bendito Dios, en el nombre de Jesús, maravilloso Rey, gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo, por traer restauración sobre sus vidas, por traer, Señor, esa fortaleza espiritual, Dios mío, manifestar tu gloria sobre sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque eres tú su sustentador, Señor, eres tú quien les guarda, Dios mío, eres tú quien protege sus vidas en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos esta mañana que tome la vida de Ruth Bastida, Señor. Oramos por Ruth, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que pongas tu mano de poder, tu misericordia allí. Restaura la vida de Ruth. Levántale, Señor. Bendícele con toda bendición espiritual, Señor. Dale tú las fuerzas, la renovación, la restauración, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios, Señor. Ahora, Dios, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, Señor. Ven, Dios mío. Renuévale, Señor amado, Dios de la gloria, porque tú eres su guardador, su protector, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, oramos por Olga San Clemente también, Dios mío, pon tu mano, Señor, y tu favor sobre mi hermana, Dios mío, te pedimos que haga esa obra allí, mi hermana Olga San Clemente, Señor, y mi hermana Elvir Ruth Caicedo, te clamamos para que esté tu diestra y tu favor, para que tú, Señor, te glorifiques, para que tú traigas, Dios mío, restauración, para que tú sustentes sus vidas, Señor amado, gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, oramos por la vida, Señor, de Damián Hernández esta mañana, ven, bendito Dios, ven, Rey de los cielos, ven, Señor de señores, ahora toma la vida, Dios mío, de Damián, te pedimos, Señor, un milagro allí, Señor, en él, Dios mío. Glorifícate, Señor, guarda la vida de Damián, Señor, oh Dios mío, extiende tu mano, tu favor sobre Damián en el nombre glorioso de Jesús. Te pedimos hoy que manifiestes tu unción, Señor, el poder de tu Espíritu, Dios de los cielos, Señor, ahora en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Oramos también por la vida de Estela Parra, Señor, oramos, Dios mío, para que tú fortalezcas su vida, Señor, para que tú, Dios de la gloria, restaures, Señor, su brazo en este día, en el nombre de Jesús, tu sol de Sachi, Señor, de toda afectación, Señor, en su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, Dios de la gloria, Señor, te lo pedimos, amado Rey, oramos por Estela Parra también esta mañana, Señor, oh Dios, por Marisol Restrepo, Señor, clamamos por ella, bendito Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, ven, guarda sus vidas, ven, cúbrele, Señor, Dios mío, manifiesta tu diestra, Señor, y tu verdad sobre sus vidas, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, nosotros te lo pedimos, Rey de gloria, porque eres tú, Señor,
Señor, su guardador, su protector, su fortaleza. Eres tú el Dios que les guía, Señor, y que bendice su ser, Dios mío, Señor, oh Dios de la gloria. Gracias, maravilloso Dios. Oramos por Valeria, Señor amado García. Te clamamos por ella, Señor. Gracias, maravilloso Dios, porque tú eres su sustentador, porque eres tú su fortaleza, Dios. En el nombre de Jesús oramos esta mañana, Señor, por las melenas del Rey, Señor. Clamamos por esta empresa, Dios mío. Abre tú las puertas de bendición, abre tú las puertas de fortaleza, abre tú las puertas, Señor, a través de tu Espíritu, y guíale, Señor, con tu presencia, guíale, Señor, con tu favor, guíale, Señor, con tu gracia, guíale, Señor, con tu misericordia, guíale, Señor, con el poder de tu Espíritu, Señor, porque tú eres su sustentador, Señor, y tú manifiestas tu gloria, Señor, allí, Señor amado. En el nombre de Jesús, bendito Rey, gracias soberano, gracias eterno, gracias glorioso, poderoso, Dios sobrenatural, poderoso Rey de los cielos. Señor, santo eres tú, Dios mío, santo es tu nombre, digno de toda alabanza, digno de toda gloria, digno de todo poder, Señor amado. Gracias, bendito Rey, Señor, te bendecimos, oh Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están allí, Señor amado, en España, Señor, oramos por cada uno de los que está viviendo tal vez una circunstancia muy fuerte. Dios mío, en este tiempo, Señor, tú les levantes, les bendigas, les guardes, Señor amado. Nuestros hermanos que están en Chile, Señor, oramos por ellos. Bendito Dios, Señor, cubre sus vidas, guárdales, Señor. Padre, levántales, susténtales, Señor. Oro esta mañana por la vida de Brian Plaza, Señor. Te clamo por él, Dios mío, Señor, que tú lo guardes, que guardes su vida allí donde está, Dios mío. Cada una de las personas que está allí, Señor, mi hermana Carmen Amanda Pérez, Señor, por sus hijos, Señor amado, sus nietos, su generación, Señor, por Mayra, bendito Dios, guárdale, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Tu mano extendida esté, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por cada persona que ha tenido que salir de esta nación hacia Chile, aún, Señor, del pueblo venezolano, Señor, del pueblo colombiano, que les ha tocado desplazarse por causa de documentos, Dios mío, Señor, guárdales, Dios mío, Señor, en toda esta trayectoria, Señor, tú guíes sus corazones, sus vidas, Señor, este tiempo, Padre Celestial, por la vida de mi hermano Diego, Señor, allí en las Bahamas. Bendecimos a este varón, Señor, guárdalo, Dios, cúbrele, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, tu mano esté con él, Señor, tu misericordia, oh Dios, guíale, Señor, en el nombre de Jesús, por los hermanos que están en los Estados Unidos, Señor, y en México. Oramos, Señor, allí tu mano esté, Señor, con ellos, bendito Dios, cúbrele, Señor, renueva sus fuerzas, Dios, dales tú la fortaleza espiritual, que en este tiempo, Señor, tú los asistas, Señor, y bendiga sus vidas y les guardes, amado Señor. Declaramos tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la familia Rayo Palacio, Señor. Tú, Dios mío, les protejas, tú guardes sus corazones, tú les sustentes, Señor, con tu diestra y tu favor, Señor amado, renovándoles, Señor, y bendiciendo sus vidas y cubriendo y ministrando su ser, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Oramos por la vida de Marjorie Marín, Señor, clamamos por ella, Señor, guarda su vida, Dios. Oramos por la sanidad de sus rodillas, Señor amado, en el nombre de Jesús, para que tú le sustentes, Señor, ministra allí a profundidad, a cabalidad sobre su cuerpo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Ven, Señor, Dios mío, y sustenta a tu sierva, Señor. Oramos hoy, bendito Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, por su vida, por su ser. Oramos, Dios de la gloria, Señor, por la vida de Robinson Bermeo, Señor, clamamos por él, Señor. Guarda a tu siervo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendito Rey, Señor, gracias, bendito Rey de los cielos, Señor, por todo lo que tú estás, Señor, haciendo y cubriendo, Dios mío, sus vidas, Señor. Te bendecimos, oh Rey. Gracias porque tú eres nuestro sustentador, eres nuestra fortaleza, bendito Rey. Gracias, bendito Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres santo, Señor. Te damos alabanza, mi Dios. Gracias por tu fidelidad, bendito Rey. Santo es tu nombre, Señor. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, resucitó, y por siempre
Él vivirá, resucitó, resucitó. Venid celebrar, venid celebrar, venid celebrar, que nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, resucitó, y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó. Venid celebrar, venid celebrar, venid celebrar, que nuestro Señor resucitó. Él vive, Cristo vive, y por siempre Él vivirá. Él vive, Cristo vive. Venid celebrar, venid celebrar, venid celebrar, que nuestro Señor resucitó. Él vive, Cristo vive, y por siempre Él vivirá. Él vive, Cristo vive. Venid celebrar, venid celebrar, venid celebrar, que nuestro Señor resucitó. Gracias, mi Rey, te bendecimos, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Tú eres grande, mi Rey. Tú eres poderoso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les guarde y me les bendiga poderosamente. Dios sustente sus vidas, sus corazones esta mañana. Dios te dé aliento y fuerza, fortalezas hoy en su poder, en su mano, en misericordia. Estemos en San Marcos capítulo 16, por favor. Libro de San Marcos capítulo 16, dice la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Rey, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Dios mío. Engrandecemos tu presencia, tu verdad, tu amor, tu misericordia. Engrandecemos tu santo nombre y te damos alabanza por siempre en todo lo que tú estás haciendo y harás. Todo lo que tú estás trayendo restaurará nuestras vidas. Te damos honor, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia, por tu firmeza y grandeza. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te bendecimos, Señor, y te honramos. Aleluya, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Dios es bueno, Dios es grande hoy, en este tiempo tan especial que nos regala y nos permite pensar esta mañana en cómo aborda en Marcos, el evangelista, la resurrección de Cristo. Ya que Marcos es el evangelio más corto en cuanto a capítulos y resume muchas de las circunstancias de los otros evangelios, pero no por ello demerita, digamos, la fidelidad el hecho de que sea un evangelio fidedigno a cada una de las cosas que Dios estableció y dispuso. Marcos es uno de los discípulos casi que de segunda generación, porque estaba muy joven en ese tiempo. Sin embargo, relata algunas cosas que son bien especiales, que nos hacen ver que estuvo allí en muchas de las circunstancias con el Señor Jesucristo. Ahora es un joven que cobra fuerza, fortaleza y termina traduciendo este evangelio, transcribiendo este evangelio tan especial, dirigido más que todo a los romanos. Pero aquí en este capítulo 16 se sella esta parte con la resurrección de Cristo. Ahora Marcos nos habla de la venida de María Magdalena y María, la mujer de Cleofás, y Salomé, y cómo ellas vinieron preocupadas por ungir el cuerpo del Señor o por aplicar unas especias. ¿Cuál era la razón de colocar estas especias? Por causa de que la muerte de Jesús se dio en un momento tan crucial antes del día de reposo, y por lo rápido de la sepultura y todo esto, antes de que quedara allí, porque no podían hacer nada en el día de reposo, no han podido enterrarlo. Entonces no alcanzaron ellas a aplicar estas especias. Estas especias se colocaban a una persona que fallecía para amortiguar un poco lo del dolor, el olor de la descomposición de un cuerpo. Entonces era algo que casi como en nuestro tiempo lo que hablamos de la preparación, cuando una persona fallece, venga, hay que prepararlo, lleven. En nuestro tiempo se le aplica formol, en aquel tiempo no se aplicaba formol. Ahora el formol para evitar un poco la descomposición rápida, ¿no? y un poco el olor del cuerpo, para que retarde un poco la descomposición. Pero en aquel tiempo se aplicaban unas especies que estaban ligadas a la mirra y a todos estos olores fuertes y penetrantes que ayudaran un poco en esa parte de la putrefacción del cuerpo. Ellas traían estas especias aromáticas y querían ungir el cuerpo del Señor. Estaban en la disposición, y cuando terminó entonces la parte del día sábado, recuerden que ellos, el día de reposo empezaba el viernes en la tarde y terminaba el sábado en la tarde. Pero ellas esperaban que la madrugada del domingo, para decir, bueno, vamos, alcancemos a hacerlo, porque ya que era algo tradicional, pues sentían que no habían podido cumplir con todo. Entonces por eso vinieron tan de mañana y con rapidez. Ahora, muchas de ellas tenían la preocupación de que quién les abriría, quién les podría ayudar a correr la piedra, porque era una piedra muy grande, pesada, la que se ponía en los sepulcros, y más en la parte donde el Señor Jesús fue sepultado. Recordemos que Jesús fue sepultado en un sepulcro nuevo, brindado por uno de sus discípulos, que hasta el momento nadie tal vez sabría
José de Arimatea. José de Arimatea era uno de los hombres pudientes, miembros del concilio, que juntamente con Nicodemo eran miembros del concilio, pero sin embargo eran discípulos de Jesús. Ahora, esta parte aparece entonces José como el proveedor de ese sepulcro y la persona que se dispone para poner esa parte, para que se cumpliera exactamente una profecía que decía esto. Ellas van allá y se encuentran, dice la palabra, porque la pregunta de ella es: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero sabe que yo admiro la fe de estas mujeres, porque verdaderamente que cuando yo algo que admiro de las mujeres, hoy se lo digo a cada una de ustedes, es la tenacidad que tiene una mujer para conseguir las cosas. Ustedes como mujeres, y aquí tengo mi mayoría de público, son mujeres las que están hoy conectadas, y algunos de los hermanos, Dios les bendiga grandemente, pero las mujeres tienen una tenacidad cuando se les mete algo aquí y aquí, eso mejor dicho, luchan, van, si tienen que ir, moverse, dan a la tarea y están ahí, y van y hasta que no logran eso, mejor dicho, no tienen tranquilidad. Muchas veces los hombres no tenemos esa tenacidad, tenemos más fuerza física, pero ustedes muchas veces tienen una fuerza de determinación. No todos los casos, no todas las mujeres, pues hay mujeres que las veo que son flojongas para eso, pero la gran mayoría de las mujeres que yo conozco tienen esa tenacidad. Si se les metió algo en la cabeza, imaginen ellas. Ahora, los hombres salieron a correr, se fueron y ellos no pensaban, asimilaban mientras tanto cómo era que Jesús había muerto, cómo su líder se había muerto, y estas mujeres demuestran una valentía tan tremenda, porque ellas se vienen de allá para acá y se vienen, compran las especias, no tenían quien les abriera el sepulcro, pero ellas vinieron en fe. Y uno dice: ¿cómo va a ir usted allá? Allá voy a encontrar. ¿Con quién? Yo no sé cómo, pero allá me voy a encontrar y habrá quién. Imagínense. Por un lado estaba su vida en riesgo, por lo que los soldados le habían podido decir. Recordemos que los ancianos, nos dice el Evangelio de Mateo, que los ancianos movieron influencias y le dijeron exactamente a Pilato que se acordaban que el Señor dijo que iban a resucitar. Entonces dijeron ellos: no, yo no creo que él vaya a resucitar, pero no vaya y sea que sus discípulos roben el cuerpo y después digan que resucitó. Entonces, por favor, colócanos una guardia. Y ellos movieron la influencia y hicieron poner guardia allá. Y la guardia estuvo, hicieron poner esa guardia, y entonces, tras hacer poner esa guardia, ellos llegaron bueno, es decir, determinaron las cosas, y bueno, y la guardia estaba compuesta por 16 soldados. Entonces, el riesgo que tenían ellas, pero ellas se fueron en fe y llegaron allá. Mire lo que se decían, pero nada las devolvía. ¿Quién nos removerá la piedra del sepulcro? ¿Quién? Pero no se volvían. Qué bueno, es cierto que hay que aprender de estos ejemplos. Muchas veces caminar en fe demanda que, aunque esté delante de nosotros una piedra grande, no detengamos nuestro caminar. Esa es una realidad. Ahora, dice la palabra que ellas cuando llegaron, la piedra estaba removida, y aunque era muy grande, ¡oh sorpresa! Por eso que algunas de ellas, había varias versiones frente a la resurrección. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Ellas llegaron allá, entraron, y allá tuvieron una visión. ¿Sabe que tuvieron la primicia de algo tan importante? Cuando tenemos esa fe y esa firmeza en Dios, Dios puede hacer cosas tan especiales con nosotros y darnos la primicia de cosas que otros no podrían contemplar, no podrían ver. El joven que estaba ahí era un ángel, y el ángel les dio una nueva, les dio una razón, y les dijo: no temáis. Les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Están buscando a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Y les dijo el ángel: no teman, ha resucitado. ¡Wow! Ellas fueron las primeritas que escucharon esto. No está aquí, mira el lugar en donde le pusieron. Dios, esta sí es la tumba, no se equivocaron de tumba. Esta es, porque ya habían seguido el sepelio, ya fueron.
esta sí es la tumba, aquí está la mortaja, aquí está el sudario, bueno, toda esa parte, todo eso, esta parte está aquí, mírenla, pero no está él. Y le digo, pero ahí decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os digo. El ángel estaba allí para contarles. Ahora, el otro evangelio, creo que es Lucas el que dice que un ángel del Señor fue el que movió la piedra. Y esto fue impactante porque los soldados no estaban. ¿Qué pasó con los soldados? Los soldados huyeron despavoridos, se asustaron, se impresionaron. Los soldados se llenaron de tantos miedos porque, claro, imagínense que ya de por sí estar en un cementerio genera susto, ya de por sí estar en una morgue. Y muchas veces la gente dice, a mí me ha tocado muchas veces recibir gente, algunos de los hermanos que han fallecido, y pues yo vivo acá en el templo, y entonces en ocasiones no ha habido donde velar a alguien y hemos permitido que traigan a esa persona. ¿Y usted no le da miedo dormir con el muerto? Pues está muerto, ¿cierto? Pero hay gente que pensar solamente en un muerto le da un miedo impresionante, un temor tan tremendo. Es natural y es normal porque uno se hace la idea, pero como decía alguien por ahí, la verdad hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos, en el sentido de que muchas veces el muerto está, hacen más daño a los vivos, ¿cierto? Hacen más daño en cuanto a robar, a dañar y afectar que una persona que falleció. Hace unos años también nos donaron un ataúd para una persona y no sabíamos que la personita supuestamente no tenía no tenía ningún tipo de seguridad, de estas afiliaciones a funerarias y todo, y resulta que había un buen amigo de él, un buen amigo de esos de muchos años, que lo tenía afiliado a un plan funerario. Y nosotros no sabíamos, y espere y busque, por esto no había quien, la familia no se apersonaba, qué cosa. Entonces fuimos y pedimos, y un amigo nos donó un ataúd. Yo me conseguía un transporte y llevamos el ataúd en plena pandemia, no antesito de la pandemia, llevamos el ataúd allá y lo dejamos en esa casa. Resulta que, bueno, lo metieron y todo. Cuando nos dimos cuenta del plan funerario, porque faltaban recursos, yo fui y hablé allá, entonces hicimos la gestión, volteamos y logramos. Pero cuando la gente del plan funerario se complicó, dijeron, no, nosotros tenemos nuestro propio ataúd. Nos decíamos, pero no venga, lo que pasa es que él ya tiene ataúd, más vale eso que le pensaban dar en el ataúd, désenlo para la parte de la bóveda, porque no había cómo pagar la bóveda, y el plan no cubría la bóveda. Y le insista, y esta gente no, y esa gente se remachó y no quiso el ataúd. Entonces nos tocó el señor, el familiar que le recibió allá con ese ataúd allí. Y él me llamó y me dijo, ¿qué vamos a hacer con ese ataúd? Le dije, no, pues mire a ver que si hay alguien que se le pueda donar. No, él se consiguió un transporte y me trajo el ataúd. Y yo le dije, pues la verdad, no, llevemos el ataúd. También fuimos a devolverlo a la funeraria donde lo habían traído. Allá fuimos y lo devolvimos. Y yo decía, tremendo, porque ninguno de los que estaba allí con él quiso el bendito ataúd. Y decía, claro, ¿quién va a querer tener un ataúd en la casa? Van a pensar, no, pues se muere. Hay gente que tiene la suspicacia y dice, no, yo tener un ataúd en mi casa, se muere, mejor nos morimos más rápido. Mejor dicho, piensan que soy un vampiro con un ataúd, me levantan cuentos, decían algunos. Bueno, dijimos, bueno, por prejuicio y todo, llevémoslo allá, no lo recibieron. Pero pensaba esto, muchas veces el hecho de estar en un cementerio, claro, cuando la piedra fue removida, los soldados se asustaron. Fue un susto impresionante. Pensaron en cómo salir corriendo, mejor dicho, de allí, cómo alejarse. Ahora, dice la palabra que el ángel, ellas se encontraron solamente el ángel en ese caso. Y él les dijo, así como él prometió, que ellos recuerden la palabra. Lo que Jesús tanto le insistió, tanto les dijo, que lo esperaban en Galilea. Galilea era el centro de operaciones del Señor, específicamente Capernaum.
porque Galilea está marcada por gente que no era judía. Y claro, con todo el proceso de los judíos y de los ancianos y de todas estas cosas, no es que en Galilea no hubieran judíos, sí los había, pero no en la cantidad tan impresionante como acá, en toda la parte de Perea o de Idumea o de Judea. Sí, en Galilea no había toda esa cantidad, había más gentiles y algunos llamaban Galilea de los gentiles a todo ese sector, en cercanía al mar de Galilea. Cristo va allá, como les había dicho, y allá los esperaba porque allá venía para prepararlos. ¿Para qué? Para que pudieran salir en la misión que les había comendado. Y les dice el ángel, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Claro, otra reacción natural. Imaginen cómo hacían ellos para asimilar todo lo que llegaron a hacer un acto de misericordia en cierta forma en aquel tiempo, un acto de honra final para el maestro, y se encontraron con una situación tan tremenda que las sacó de allá llenas de espanto y de miedo. Es entendible, digo, como seres humanos que mientras asimilamos algo, mientras eso nos consta, mientras eso queda claro en nuestras vidas, nos llenamos de temor, nos llenamos de un susto impresionante. Y muchos de los, o algunos escritos, no muchos, la verdad son como 2 escritos antiguos, terminan el Evangelio de Marcos aquí, en el versículo 8. Inclusive hay 2 doctrinas, o hay una de ellas famosa, que es una Biblia llamada La Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras de los Testigos de Jehová. Y ellos dicen, no, el evangelista Marcos llega solamente hasta aquí, hasta la parte del versículo 8. No hay nada más en ningún momento, no hay nada más allá, solamente hasta ahí llega esa parte. Entonces, nosotros decimos, no, ¿cómo así que llega hasta ahí nomás? Venga, hay otras versiones y quisiera de pronto citarles algunas de las partes, y la mayoría de las versiones o de los escritos de algunos de los llamados padres de la iglesia primitiva, citaron con claridad la parte del versículo 9 en adelante, porque muchos terminan allí y han usado esa parte para decir, no, mire, no, el Evangelio de Marcos solo está hasta el versículo 8, 16, 8, y de ahí para allá no, lo demás es añadidura y todo. Pero la verdad, les digo que en esa parte del versículo 8 en adelante, hay algunos, el prefacio, o lo que llaman allí la parte de la agregación a Marcos, que algunos no quieren tener, que dicen que no. Los argumentos tienen que ver con algunos de ellos. Entonces, uno de ellos es Papías. Papías se refiere a Marcos 16, 18, por ahí. Papías escribió después de 100 años después de Cristo. Otro de ellos, de los mártires o de los padres de la iglesia, los denominamos así por sus escritos, por la orientación, porque son después de los apóstoles. Papías escribe entonces 100 años después de Cristo. El otro es Justino, el mártir Justino, y cita a Marcos 16, 20, por allá en el año 151 después de Cristo, allá. Otro de ellos es Irineo. Irineo tiene un escrito que se llama Contra las herejías, y lo cita a Marcos 16, 13 en el año 180 después de Cristo, más o menos, en uno de los escritos antiguos que hay. Y el otro es Hipólito en la parte de un libro que se llama Pericrismatum, y cita a Marcos 16, 18 y 19 en la homilía de la herejía de Noetus. Allá cita esa parte. E igual pasa con Vicente, obispo de Tiari, que cita algunos versículos de allí, exactamente en el concilio de Cartago. Entonces, ¿por qué tocar esta parte?
porque vuelvo y les digo, vamos a encontrarnos con doctrinas que se dicen pues inspiradas por Dios y tratan de decir no. San Marcos no debes ir sino 16 hasta el verso 8. Pero vuelvo y les digo que este es parte del prefacio, esto que pareciera una agregación allí, fue citado por muchos de los hombres que estuvieron dentro de la iglesia primitiva. Entonces hay una autoridad plena y está en muchos escritos antiguos para tomarlo. Ahora, no contradice el resto de las escrituras. Y citar esto es porque pues, podría quedarme callado, pero si una persona desconoce, termina muchas veces embolatada en esto. Entonces, si hay suficiente autoridad bíblica y autoridad, digamos, de los primeros padres de la iglesia, o de los primeros y denominados padres, en el sentido no por la figura católica de padre o de sacerdote, sino denominado así porque eran líderes, no tenían una titulación de sacerdocio, sino que eran líderes y fueron líderes fundamentales, fueron autoridades en la iglesia, cada uno de ellos, Irineo, Hipólito, y cada uno de ellos fueron autoridades en esa parte. Ahora, ¿qué dice el verso 9? Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Juan cita esta parte y Juan lo coloca porque solo esta parte de aparecerse a María Magdalena aparece solamente en Marcos y en Juan, pero Juan lo cita claramente y coloca esa parte. Lo que sí dice Marcos es que desmitifica también una parte que se daba de María Magdalena. Muchos dicen que María Magdalena ejercía la prostitución, pero la verdad es que no hay una autoridad bíblica para decir que María Magdalena ejerció la prostitución. La han confundido con una prostituta o la han tratado de llevar, la tradición la ha llevado en eso, que María Magdalena era prostituta. Otros han dicho que era la mujer que fue sorprendida en adulterio. No, bíblicamente no. Lo único que la Biblia dice de María Magdalena es que tenía 7 demonios. Algunos dicen, por eso es que se dice que ¿quién es la que puede tener 7 demonios? Una prostituta o una mujer sorprendida en adulterio. Pero vuelvo y le digo que la Biblia no hace referencia a que sea María Magdalena la de esas situaciones. Lo que la Biblia se nos dice es eso. Por cómo adquirió los 7 demonios, puede haber sido por prácticas de su propia familia o de ella en otra forma, pero es lo que la Escritura dice de María Magdalena. Ahora, y yendo dice que ella hizo saber, Juan dice que ella estaba llorando allí porque pensaba que se habían robado el cuerpo, ¿cierto? Las otras mujeres tienen esa parte, de pronto de María Magdalena lo que piensa es que se llevaban el cuerpo y cuando ella es la primera que ve a Jesús, porque Jesús se le revela a ella y ella piensa que es el hortelano, es el que cuidaba la parte de alrededor del cementerio y no, exactamente es el Señor. Cuando Él le llama, le dice María a ella allí. Lo otro es que dice que ella les hizo saber a los que habían estado con Él que estaban tristes y llorando. Cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Tremendo, claro, era algo muy difícil de creer. Luego digo que los comportamientos aquí son netamente humanos. El miedo de los guardias de salir corriendo ante el susto de estar cuidando a un muerto y que se remueva la tumba a cualquiera. Créame que es muy difícil que uno estando en un cementerio, pues ya de por sí el susto que es, y se empiece a mover algo de la tumba, ¿quién queda? Mejor dicho, a correr, que esté ahí, o que esté uno en un velorio con poquito, y el muerto le dé por levantarse, como pasaba con los casos que se hablaban de hace tiempo de la famosa enfermedad llamada catalepsia, que era donde la gente entraba con un estado de sopor y aún se bajaban sus signos vitales y la gente la daban por muerta, porque entraba en un estado así se llamaba la enfermedad catalepsia. Y esa dichosa catalepsia, hasta novela hubo famosa de eso. Me acuerdo, al borde del sepulcro, los que fuimos radioyentes porque escuchábamos en el trabajo, mientras hacíamos la labor del trabajo de la alfarería, había una novela llamada así, Al borde del sepulcro, y se basaba en un hombre que recorría toda su vida mientras estaba en el ataúd, en el velorio, y él estaba bajo el estado de la catalepsia y oía cómo llegaba cada familiar o cada persona y eso recordaba y él relataba esa historia allí.
Entonces, tras esta parte de la resurrección, dice la palabra que ellos no creyeron, pensaron que no se creería. Después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Esta otra parte donde se cita en Lucas capítulo 24 son los del camino a Emaús. Entonces, vuelvo y le digo que no contradice el resto de las escrituras esta parte del Evangelio de Marcos, porque cita a Cleofás y al otro discípulo que se fueron camino a Emaús porque ellos estaban decepcionados tras la resurrección de Cristo, y fueron y hicieron saber a los otros y ni aun a ellos le creyeron. Cristo se apareció en diferentes partes. Allí se le aparece a María directamente, y es ya la que, digamos, tiene como las mujeres tienen la primicia de parte del ángel. Las otras mujeres, como la María, la mamá de Jacobo y de Juan, Salomé y las otras que estaban allí, María tiene la primicia no del ángel, sino de Cristo directamente. O sea que ellas llegaban la una con una historia, imagínense, contando, es que yo vi tal cosa, es que yo vi tal otra, y ahora llega Cleofás y el otro discípulo que llegaron a Emaús y les tocó devolverse desde Emaús, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Se metieron en ese viajecito, pero tuvieron la primicia. ¿Por qué Cristo no se les apareció directamente a ellos? Porque les hizo un tipo de preparación para que, ustedes saben que muchas veces cuando uno vive las cosas, uno dice, ¿será que esto es cierto? Yo me lo soñé. ¿Yo estaba soñando? ¿Esto pasó o no pasó? Hace tiempo tuve una experiencia muy fuerte y yo en cierta forma fui el único que la vi. Y yo decía, ¿pero sería que sí? ¿Sería que no? ¿Será que pasó o será que no pasó? Y yo me preguntaba, ahora lo que me llamaba la atención es que yo vi, porque me acuerdo que fue que una hermana hospedó a unos hermanos venezolanos, y ellos tenían una hermana que venía del Perú. Me habían dicho, me han hablado. Yo fui de visita a esa casa. Cuando yo voy, ellos me reciben y me acuerdo que sale esa persona, eran 2 varones y una mujer los que estaban hospedados donde esta hermana. Y resulta que, claro, yo voy, entro, saludo. Cuando sale alguien y se para al lado de uno de ellos, otra mujer, me miró, no me saludó. A la casa de la hermana tenía solo una entrada por donde entramos nosotros, porque hacia atrás estaba todo construido y la única entrada era por donde entramos. Yo me senté al lado de la entrada, saludé, yo venía a mi salón, la única que quedó parada allá fue la señora. Yo saludé y todo, bueno, conversamos un ratico, ella parada me miraba, yo vi cómo estaba vestida y todo, y bueno, hablamos un ratico, conversé con ellos, pero yo también tenía que devolverme, no me demoré mucho tiempo. Les dije, bueno, en el trayecto de que estamos conversando, en el lapso que estamos conversando, la señora no me sorprendió porque yo dije, esta señora no saludó de pronto. Saben que lo mínimo que uno dice que llega a una casa, buenos días o buenas tardes o cómo están, y buenas tardes. No, la señora me miró fijamente y no saludó. Y yo, bueno, entonces, ella tomó y se fue hacia atrás. Y yo dije, yo aduje, que ella era la hermana que tenía que venir de ellos. Bueno, me despido, yo después los muchachos me los encuentro afuera, unos días, como al otro día, 2 días después. Y le dije yo, no, yo ve, y al fin tu hermana se fue, ya se fue. Digo, no, ya nunca, mi hermana no pudo venir. Y yo, ¿cómo que su hermana no pudo venir? Y si su hermana estaba ahí. Dijo, ¿cuándo? ¿Dónde, pastor? Le dije, no, pues la que estaba ahí parada al lado de usted, estaba entre usted y usted. Se paró y le puso aquí la mano en el hombro a usted, y se paró y estaba vestida así, tenía una blusa rosada y un pantalón, un corto, un short khaki, aquí hasta esta parte, y tenía el cabello con una moña acá,
hasta esta parte, y era así, yo la escribí. Y yo, no, pastor, no, mi hermana no ha podido venir a... ¿Cómo? ¿Y esa quién era? Entonces, no, ahí no había nadie más, no estábamos sino nosotros, y la hermana que nos hospedó, le dije, pero ¿cómo? ¿Y esa quién era? Pero es que yo le dije, se paró así, se paró en tal parte, me miró, ella me miró un rato, nos saludó, que hasta yo pensé que le caí mal o qué sería, y se fue. Yo decía, ¿será que yo vi mal? Pero no, yo la vi bien, si me la acuerdo bien clarito de qué color era su ropa, la expresión de su rostro. ¡Wow! Eso, mejor dicho, qué cosas tremendas. Imagínense ellos aquí con toda esta parte. Ahora, el Señor lo hizo en una forma práctica para que otros sencillos y del común tuvieran y les dijeran las cosas. Y hasta que ellos creían. Claro, si venían de una experiencia donde la incredulidad había marcado las cosas, donde el miedo había superado la fe, ahora les toca que la fe superara el miedo. Y es que el Señor nos lleva en esa situación. Finalmente dice la palabra que se apareció entonces a los 12, versículo 14. A los 11 mismos, perdón, y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. El Señor se aparece allí y les reprocha esto, y esta parte sí la citan los otros 3 evangelistas, cada uno de ellos, esa aparición, y les dice por qué no habían creído y a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor les volvió. Ahora, Cristo se aparece ya a los 11 que estaban reunidos. Claro, esto generó que ellos se reunieran porque el Señor les creó unas expectativas. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, ¿cierto? Como decíamos, muchas veces como seres humanos a nosotros se nos dificulta algunas situaciones, pero el Señor sabe cómo tratar. Por eso empezó mandándoles mensajes a cada uno de ellos para que llegara un momento en que verdaderamente asintieran el reunirse. Cuando estaban reunidos, Él se les manifestó allí y les habló de eso: incredulidad, un problema de incredulidad y dureza de corazón. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los comisionó allí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cristo dio unas pautas bien especiales aquí. La fe debe llevarme exactamente a los pasos de obediencia. Uno de los pasos de obediencia es el bautismo, el saber que yo estoy comprometido con Cristo. Si he conocido verdaderamente al Señor, pues doy el paso de obediencia del bautismo. Hacia allá tengo que ir. Es ese paso tan importante del bautismo, que especial que pueda tenerlo en claro en mi vida. El paso del bautismo sigue siendo fundamental. Por eso, si tú hasta este día simplemente has creído en el Señor y no has dado pasos de obediencia, es hora que empieces a dar pasos de obediencia. O sea, no, yo me bauticé de niño, ¿seguro? Pero es que el bautismo tiene que estar precedido de la fe. ¿Y te bautizaste de niño en qué fe? ¿Por qué? Porque tú no creías en nadie. Yo tengo que hacerlo en una edad consciente, dice la palabra. El que creyere y fuere bautizado. Pues ahora que tenemos una edad donde yo creo verdaderamente, vamos a dar el paso del bautismo, de caminar verdaderamente con Cristo como debe ser, como debe ser, claramente, porque esa es la fe que debo tener en mi vida. Y dice la palabra allí que el que creyere y fuere bautizado, ¿cierto? Pero dice, hace esta advertencia: más el que no creyere será condenado. ¿Cuánta gente también se bautiza sin fe? De hecho, que el bautismo de niños es un bautismo sin fe, porque no, que creyó el papá, que creyó la mamá. Así no funciona bíblicamente. Nunca, nunca. No es por causa de la fe de otros que yo puedo bautizarme. No, la salvación es individual. La Biblia registra que por causa de la fe de otros Cristo obró para sanar. Pero nunca el bautismo fue que es que este creyó, entonces se bautizó él y a mí me alcanza ese bautismo. No, hay gente que tiene toda una cantidad de creencias raras. Una vez vino un muchacho y me dijo: yo quiero que me bautices. Yo le dije: pero venga, es que yo sabía que andaba en unas prácticas, en unas cosas raras, extrañas. Aún practicaba mucho que la lectura de las cartas, de las velas, un poco. Entonces digo: no, es que yo necesito que vos me bautices. Yo le dije: no, venga, primero usted tiene que arrepentirse y entregarse a Cristo y vamos. No, pero es que, y yo le dije: ¿cuál es el afán de querer bautizarte? Dijo: no, lo que pasa es que
Yo fui una persona que lee las cartas y me dijo que el bautismo mío se lo había robado. Mi madrina era una bruja tremenda y me llevó a bautizar a la iglesia católica, y cuando fueron a darme el bautismo ella se lo robó, entonces yo estoy sin bautizar. Entonces ella se robó el bautismo porque necesitaba mi bautismo, que para una cosa y para controlarme. Entonces yo necesito que alguien me bautice para poder revertir eso y que ella ya no me controle. Imaginen las creencias y las ideas. Esta persona estaba pensando que su madrina de niña le habían vendido la idea, un demonio le vendieron. Le dije, no, mijo, así no funciona. Y se enojó conmigo. Si ves, es que ustedes qué es lo que creen, qué se pasa. Que yo le dije, no, mijo, vea, bíblicamente usted lo que tiene es que arrepentirse, entregarle verdaderamente su vida a Cristo. Cuando usted de esa parte, yo sí verdaderamente lo bautizo bajo esa dirección, pero así no como lo estás buscando, que es que el bautismo no tiene esa función que tú le estás aplicando y que te la dieron mal. Le estás creyendo a un espíritu y no a Dios y su palabra. Vamos a encontrar casos como esos, sí, aún casos como esos. Cristo dijo claramente, el que creyere y fuere bautizado, dijo el Señor. Entonces debe hacerse a una edad donde yo tenga ya una conciencia, pero también debo tener en claro que yo me puedo bautizar muchas veces sin creer. Es decir, en ocasiones la gente se bautiza por presión, porque es que está yendo a un lugar, porque está yendo a la familia, porque la presiona la esposa, y la esposa le dice, si usted no me bautiza, conmigo no tiene nada, conmigo no. Y así muchas veces cosas por esas, o la mamá presiona a los hijos para que se bauticen, que porque ya tiene 15 años o tiene 13 años, y que bautice porque ya tiene una conciencia. Así no funciona. Dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente, y si vieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cristo habló de unas señales claras y determinadas, firmes, básicas, exactamente. ¿Dónde se cumplen muchas de estas señales? El apóstol Pablo lo vivió claramente, cuando va a la isla de Malta y va recogiendo la leña, una serpiente se prende de él, y la gente está esperando que cayera muerto. Nada, no pasó. Dice la palabra del Señor. Dice allí, hablarían nuevas lenguas. Claro que si algunos aplican que no eran las lenguas angelicales, bueno, eso es toda una polémica. La palabra habla de que sí. Y el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino y dio un testimonio claro de toda esta parte. Los que no creen en el don de lenguas sacan una cantidad de cosas. Dicen, no, lo que estaban diciendo era que iban a aprender fácil otro idioma y se iban a ir como misioneros. La Biblia habla, claro, hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Dice, y si bebieren cosa mortífera, ¿cierto? No les haría daño. Y sobre los enfermos pondrían la mano y sanarán. Pues Pedro, Pablo, mejor dicho, cantidades de ellos oraron y se cumplió esta palabra. O sea que si a los que dicen que el Evangelio de Marcos no va sino hasta el versículo 8, yo creo esta parte claramente que sí va hasta el versículo número 20. Finalmente está la ascensión del Señor, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y ellos, sabiendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Esteban confirma esta parte también final de Marcos. Lo confirma Esteban en el libro de Hechos, capítulo número 7. Ya en la parte final, Esteban dice, veo al Señor, veo el cielo abierto y al Señor a la diestra de Dios el Padre. Rey, tú eres grande, eres poderoso, eres maravilloso. Nosotros te bendecimos y te honramos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu plenitud. Gracias por el poder de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Te rendimos adoración, alabanza y honor a ti, papá, por todo lo que tú estás haciendo y harás en nosotros, Señor. Gracias por esa fidelidad plena, especial, poderosa y sobrenatural, Señor, porque tú eres quien nos fundamenta, quien nos sostiene, quien sustenta nuestro ser y quien nos guarda y guía, Señor. Gracias por derramar tu unción, Señor, y tu plenitud sobre nosotros, Señor. Te damos honor y alabanza por siempre en todo lo que tú estás haciendo, Señor, oh Dios mío, en nuestros corazones, Señor, y te rendimos, Señor, nuestra vida. Gracias, Señor amado, por tus maravillas, Señor, y por tantas cosas tan especiales y gloriosas, grandiosas y sobrenaturales que estás derramando en nuestro corazón. Te damos el honor y la gloria por siempre, y te damos la alabanza a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les guarde y me les bendiga poderosamente. Les sustente el Señor con su poder.